Historia básica del arte escénico. Otros grandes nombres de la escena. La figura de Giorgio Strehler es inseparable de sus montajes en el Piccolo Teatro de Milán, fundado en 1947, una de las instituciones de mayor renombre en la segunda mitad del siglo XX. Ensalzado por unos, otros discutirán sus puestas en escena, particularmente los montajes de Brecht, tachados de ilusionistas. Llega a ellos y a la influencia de Berliner Ensemble después de una amplia enseñanza en la puesta en escena tradicional. Además de investigar en aquella dramaturgia y dejar una serie de propuestas definitivas, sobre todo con textos de Shakespeare, pone su mirada en la escena italiana, consiguiendo montajes modélicos inspirados en formas plásticas del pasado. Arlequín, servidor de dos amos, de Goldoni, es un espectáculo que ha ido reponiendo en sucesivas ocasiones desde 1947, ya que marca su conexión con la tradición teatral italiana, en donde se sitúa la utilización de la máscara y del movimiento escénico propios de la comedia del arte. El gusto de Strehler por el siglo XVIII se manifiesta en sus montajes de óperas de Mozart y la puesta en escena de piezas de Puccini, Cimarosa. El también italiano Luca Ronconi pasará a la historia por su espectacular escenificación del poema de Ariosto, Orlando Furioso. Teatro múltiple de cierta inspiración medieval, sincrónico, inabarcable por el espectador que puede y debe situarse en medio del espacio escénico, en el que mezcla la fiesta, el circo, la feria y la liturgia. Su sentido del espectáculo lo ha llevado a poner en escena varias óperas de Wagner y Gluck. En el terreno de la moderna dirección escénica francesa destacan los nombres de Jean-Marie Serrault, que antes de 1950 había adoptado a Kafka, con lo que su llegada al absurdo fue inmediato; Jean-Louis Barrault, que había comenzado su aprendizaje junto a Artaud para convertirse en uno de los grandes creadores de la posguerra; Roger Planchon, que se reveló con su montaje sobre la Revolución Francesa. Idéntico tema descubrió Ariad Minushkin, montaje que usa las aportaciones de Ronconi mediante números de fiesta popular, circo, mitines, asambleas, etc., siempre con el público alrededor de multitud de escenarios. Otros directores destacables son los franceses Patrice Chéreau y Antonio Vitesse, los argentinos residentes en París, Víctor García y Jorge Lavelli. En Víctor García, director de inusitada originalidad, todo parece surgir de una idea maestra sugerida por su peculiar lectura del texto dramático. Esa idea se convierte en imagen visual, dando origen a una concepción escenográfica sorprendente. Concebida la escenografía, esta condicionará el juego de los actores, sus movimientos, su ritmo, su dicción, modificará la estructura de la obra si es preciso, a veces con peligro para el seguimiento de la anécdota o argumento, y forzará el proceso perceptivo por parte del público. Son recordados sus montajes de Las criadas de Genet, con su escena inclinada y totalmente cerrada con planchas metálicas que reflejan la luz y producen extraños sonidos al ser golpeadas; Yerma, de García Lorca, sobre una enorme lona elástica que adopta distintas variantes; El cementerio de automóviles de Arrabal, para el que convierte el teatro en un festival de chatarra calcinada; y Divinas palabras, de Valle Inclán, donde suprime todo detalle costumbrista, poblando el escenario con tubos de órgano. Bob Wilson. Ningún espectáculo en toda la historia del Festival de Nancy produjo tanta expectativa como La mirada del sordo, del americano Bob Wilson. ¿Cómo es la mirada de un sordo mudo? ¿Cuál es su compenetración? Asombró la presencia misma del actor, su impasividad, su mirar petrificado, hipnótico. No contaba el tiempo para esta mirada. En Nancy llegó a las 7 horas y media de duración. Durante ese tiempo se asistía a un relato de gestos de gran lentitud, mientras de la memoria interior del personaje iban surgiendo las imágenes. Música lejana, procedente de los bastidores, silencio, unas notas de piano que parecían hipnotizar al tiempo, la rampa, algunos proyectos y el humo que nos transportaba a una claridad crepuscular, inestable, con variaciones imperceptibles. La maquinaria artesanal, poleas, raíles, hacía desfilar por los ojos del sordo todo un mundo sonámbulo, poblado de recuerdos, entre ellos, inevitable, el de la nodriza negra, vestida de negro, que apuñalaba a un niño. La tensión, la lentitud de los gestos, convertían la mínima porción de este espectáculo en un momento ceremonial. Ese es, en nuestra opinión, el secreto de Bob Wilson. Se trata de descomponer las acciones y secuencias en todos y cada uno de sus pasos y movimientos menores para teatralizarlos uno tras otro. Veamos cómo Stefan Brecht expone la secuencia de la mujer negra. La mujer se vuelve, lentamente se pone un guante negro, lentamente echa leche en uno de los vasos y se lo lleva al niño, con igual e increíble lentitud. Lo toma el niño sin mirarla, bebe un poco. La mujer espera, retoma el vaso, lo deja en la mesa. La mujer coge el cuchillo, lo limpia con gran lentitud, se vuelve, avanza, vuelve al niño, se inclina. El niño está leyendo de nuevo, le clava el cuchillo en el corazón. Cae el niño al suelo. Ella guía su caída hasta el sueño con la mano izquierda. Vuelve a apuñalarlo. Lo apuñala deliberadamente en la espalda. Recoge el cuchillo, vuelve a la mesa, limpia el cuchillo. En realidad, Bob Wilson estaba partiendo de su propia historia. Hasta los
los 17 años había permanecido mudo. Una bailarina le demostró que su enfermedad tenía un origen psíquico. Al tercer mes de entrenamiento con ella, Bob recobró el habla. Otro día observó a un policía golpear a un niño negro por haberse apedreado los cristales de una iglesia. El niño era sordomudo. Tras 9 meses de diligencias, Bob Wilson consigue sacarlo de la cárcel. Lo toma a su cuidado. Descubre que el niño había perdido el uso de la palabra al ver a una mujer negra apuñalar a un menor. Fiel a sus esencias primeras, Wilson continúa sin dejarse encasillar, siempre novedoso. Quizá ahora, después de varios intentos explicativos a los que no ha sido ajeno el propio creador en sus declaraciones, entendemos sus espectáculos como montajes, asamblajes de diferentes códigos. La sensación de placer y extrañeza que experimentamos en sus espectáculos obedece al intento de no someter un código a otro, los signos cinéticos visuales a la música o a otros elementos sonoros o a la palabra. La autonomía de los diferentes signos producen en el espectador el sentimiento de extrañeza, sorpresa y de contraste. El milagro de su actuación conjunta lo produce el ritmo, y el milagro del choque emocional de sus espectáculos quizá lo produzca el reconocimiento de modos aparentemente distanciados, que sin embargo observan en la vida, particularmente en la vida de los niños y de las personas sensorialmente disminuidas. Se podría pensar incluso que Wilson integra la realidad en la escena y ver ahí la clave tanto de sus contrastes como de la lentitud que le ha valido el apodo de mago de la lentitud. Pero no nos engañemos, los espectáculos de Wilson están trabajados minuciosamente en cada uno de sus detalles para la escena, de modo tan matemático y geométrico como los del propio Beckett. Su escasa frecuentación de la literatura dramática no significa renuncia a la palabra, pero es una palabra descompuesta que da la impresión de hacerse en el acto escénico por partes, combinada con los otros elementos en un momento dado del proceso, cuando se necesitaba como un ingrediente del conjunto. No ha renunciado por ello a textos compuestos por él mismo, como Einstein en la playa, o de diversas procedencias, entre otras las de su colección con Heiner Müller, a quien le pidió unos textos para The Civil Wars, o la inclusión verbal más que escenificación de Hamlet Machine en 1986, o el estreno en Hebel de Berlín de su opereta Signs and Sinking, con textos tomados de Gertrude Stein y música compuesta por Hans Peter Kuhn. Fiel a sus consignas, Kuhn declara haber realizado una música alegre y que no doble sentimentalmente a la imagen. Si esta es grave, la música no lo será, nos confiesa. Enrique Buenaventura y la creación colectiva. La segunda mitad del siglo XX presenta una nueva serie de gente de teatro procedentes de lo que muchos llaman el tercer mundo. Todas ellas suelen poseer una formación occidental. París y Nueva York suelen ser los centros de formación más comunes, que mezcladas con los elementos autóctonos de su país de origen, crean saludables propuestas. La riqueza política en donde se desarrollan, con continuos vaivenes sociales, revoluciones y contrarrevoluciones, dan el contexto oportuno para su evolución. América del Sur, sobre todo, va a ser el banco de pruebas para un teatro renovado, en donde no valen las importaciones europeas, que se quedan para las altas capas de la sociedad, y sí un cierto didactismo político en donde se sumergen la mayoría de las propuestas. Representan sus obras en Colombia, Venezuela y en un momento dado en Chile, país de relativa estabilidad democrática, en donde se podía permitir el chillido de protesta de los escenarios. A tales condiciones políticas cabe añadir un cierto poder económico que hace posible la realización de festivales internacionales, en donde las gentes de teatro del lugar encuentran en casa fórmulas de desarrollo a sus inquietudes dramáticas. Dado por un lado el espíritu didáctico que preside tales procesos, por otro cierta igualdad de formación entre los componentes de los grupos y finalmente el deseo de enmascarar muchos de los trabajos en un espíritu colectivo que difuminase la responsabilidad civil de los mismos, se abordó una fórmula adecuada al medio. Esta no es otra que la de creación colectiva, aunque no se puede negar el empuje gestor de uno de esos miembros del colectivo como padre de la idea o director de la misma. Tampoco podemos hacerlo del abierto talante de consenso que tenían los espectáculos colectivos. Muchos y muy variados son los mecanismos que han surgido de tales consideraciones, aunque quizá el más generalizado sea el método de Enrique Buenaventura, director y docente colombiano que ha pasado buena parte de su vida explicando y enseñando en la mayoría de los países latinoamericanos. Enrique Buenaventura, que estudió pintura, arquitectura y escultura en Bogotá, es asimismo autor de no pocos dramas. A la diestra de Dios Padre ha sido un texto muy representado en América, lleno de ideas y tradiciones surgidas del más puro folclore indígena. En una evolución de carga crítica superior se encuentran Los papeles del infierno e Historia de una bala de plata. Como gestor y promotor de elencos escénicos, cabe señalar que en 1955 puso en marcha el Teatro Escuela de Cali, que derivó en el Teatro Experimental de Cali a partir de 1970. Allí, y en el Festival Internacional que se generó en dicha ciudad colombiana, alcanzó reconocimiento mundial.
social. Sin embargo, es un método de creación colectiva donde parece tener su máxima proyección teórica. A Buenaventura le interesa una participación creadora igual por parte de todos los integrantes, con lo que se cambian radicalmente las relaciones de trabajo y la manera de encarnar ese trabajo. Cuestiona el criterio de autoridad del director de escena, que llega a dejar de ser intermediario entre texto y grupo, entendiendo por texto algo muy diferente a la obra cerrada escrita por un autor, pero algo debería reemplazar el lugar del director y por ello nació la etapa analítica del método, esto es, una forma de analizar el texto. En esta concepción, un texto teatral es una analogía de la vida social, no una reproducción o un reflejo directo de esa vida. Tras un prolijo desarrollo de dicho método, se llega a la consideración de que los actores son también autores del espectáculo. Han efectuado improvisaciones, han anotado los cambios más significativos que deben introducir en aquellas, han quitado lo inservible, en resumidas cuentas, han hecho todo lo que normalmente efectúa la mente organizativa del director. Sin embargo, el método no descarta la participación de un director que pueda ver la totalidad durante todo el trabajo, es decir, que aun perdiendo autoridad sobre el grupo, gana al poder dar una visión completa y organizadora del mismo. El método de Buenaventura es una colección de normas y recetas de creación escénicas, perfectamente aplicadas al medio social y artístico en donde se desarrolla, difícil de utilizar en otros de diferente naturaleza. Gracias por haber llegado al final del video. En el próximo veremos la situación de la escena española a finales del siglo XX. Si no te has suscrito, considera hacerlo y comparte este video con todo aquel que ame el teatro.